Pues vamos a dar, si os parece, vamos a dar inicio a la mesa en la que vamos a abordar un poco la perspectiva de la selección. Si os dais cuenta, a lo largo de todo el día, incluso en parte ayer, también hablamos de la selección. Empieza a ser un mantra que en su momento era el de la formación, que todo lo curaba. La pastilla cuando había un problema era tiene que formarse. Ahora parece que la pastilla para resolver los problemas en materia de gestión de personal es hay que seleccionar mejor. Estamos seleccionando fatal y tenemos que cambiar los procesos selectivos. Bueno, hemos traído a 4 personas que llevan bastante tiempo trabajando en el campo. Está María José Gómez, que es la subdirectora de selección del Instituto Nacional de Administración Pública y que es la responsable de gestionar los procesos selectivos en el marco del Estado, con lo cual tiene a su cargo últimamente mucho, quizá demasiado trabajo. A su lado se encuentra Juan Miguel Jiménez, que es el jefe de recursos del Ayuntamiento de Toledo. Pero además Juan Miguel tiene una experiencia previa como exdirector de la Escuela de Castilla-La Mancha de Administración Pública, que tiene también la competencia en materia selectiva, y Juan Miguel históricamente también conformó un grupo, ¿verdad?, con Jaime Pérez, que elaboraron un informe sobre selección en el que ya empezaban a preocuparse por este tema, 2008 sería o 2009, sí, por ahí 2008. Más o menos. Fulgen Ledo, que es el secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública, que siempre han estado muy interesados en este tema y que además hace 5 o 6 meses incluso tuvieron una jornada dedicada de manera intensiva a los procesos selectivos en el Instituto Vasco con el Instituto Europeo, con la antena de Barcelona que montaron y con EPSA sobre los sistemas selectivos en Europa. Y finalmente también se encuentra a mi lado Javier Saedlana, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento que también es un poco referente en la organización de jornadas de recursos humanos y que además tiene hecho un trabajo y un estudio sobre la selección en materia de policía local, si no me equivoco, y que ha trabajado. Las preguntas van a ser muy básicas. El tiempo que les he dicho que van a disponer cada uno son 10 minutos. De hecho, como ya me conocéis, voy a poner el cronómetro. Se empiezan a reír Pablo, el secretario del instituto. Yo pondré el cronómetro y empezará a sonar el tiempo, con lo cual van a disponer de 10 minutos cada uno para exponer su posición. Y las preguntas son muy sencillas. ¿Qué opinan del sistema selectivo actual? ¿Y qué creen que podemos cambiar o que cambiarían? Y en su caso, ¿qué condiciones tendrían? Así que vamos a empezar por María José. Tú llevas la palabra. Gracias por estar aquí en estas jornadas, que están siendo pues súper interesantes. Y claro, desde mi punto de vista, pues desde que he llegado aquí, desde ayer al grupo focal, a todas las cosas, primero veo que me tengo que preocupar en seleccionar a los millennials, porque los millennials no quieren venir. De repente me tengo que preocupar porque los robots van a ocupar el lugar. Entonces digo, pues a lo mejor ya por los millennials que no vengan. Me centro directamente en los robots y eso que llevamos, pues andado y hecho. No, pero si vamos a ser un poco ya serios, claro, aquí estamos hablando de los retos del futuro, pero es que los retos del futuro se tienen que acompasar con los retos del presente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa, sobre todo en la administración del Estado? Llevábamos muchos años con ofertas de empleo muy congeladas. Esto, sobre todo, tenía una incidencia muy fuerte en las actividades que más afectan a los ciudadanos, que es todo aquello que pasa por ventanilla, en especial el agente auxiliar y administrativo. Entonces, a mí, cuando yo me incorporo a la subdirección de selección, me dicen, aquí tienes, no se habían convocado hasta hace nada, pero aquí tienes 5.000 plazas que tienes que solucionar en 8 meses porque están esperando las oficinas de asilo y refugio, porque están esperando la lucha contra el fraude. Quiero decir que hay que atender y hay que seleccionar. Y no solo hay que seleccionar cualquier cosa, hay que seleccionar a los mejores. Y dentro de los mejores tenemos que atender a la diversidad, a la discapacidad, a la diversidad religiosa. Quiero decir, porque al final, una cosa que tampoco nos tenemos que olvidar, que vamos a hacer una carrera entera en un sector en la administración y a la que puede acceder todo el mundo.
Entonces, tenemos que ser cuidadosos en todo, incluso cuando diseñemos los nuevos modelos de acceso a la función pública, no nos podemos dejar fuera a la gente que precisamente es la gente más necesitada y a la que también la Administración en los últimos años se ha vuelto hacia ella. Por eso tenemos cupos de reserva especiales y gente a quien hay que atender. Dicho esto, que si los sistemas de ahora son buenos o malos, ni tan buenos ni tan malos. Yo diría, miradme a mí, yo he sido seleccionada como Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, Isabel Ríos, que estaba aquí, Margarita. Quiero decir, hemos tenido una carrera amplia, muy variada. Nos ha tocado gestionar lo ingestionable, con recursos, sin recursos, equipos de trabajo. Al final todo se relativiza, todo se compensa. Y yo creo que podemos cambiar, hay que evolucionar y sin duda. Yo no tengo ni miedo ni a los robots ni a lo que venga en el futuro. Pero todo no se puede ahora volcar sobre la selección, todos los males de la Administración. Ese es lo que yo pienso ahora. Pues Juan Miguel. Perdóname, voy a subir. Que nadie se asuste. Algunos minutos. Tenía preparada una transparencia, contestará. pero la voy a reducir a la mitad, para 10 minutos. Como aquí hay gente inteligente, seguro que la podéis seguir desde la mitad perfectamente. Vamos a ver. A ver si esto va. ¿La pones? A ver si funciona. Las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial. Ya está. Vale, bien. Voy a pasar. A ver, aquí debería salir otra ahora. Ahí, ¿no? Yo creo que voy a suprimir la... Ya has gastado 2 minutos. 2 minutos ya. Es un botoncito. No, que no me des. pare. No me cuentes el reloj estos 2 minutos. Mientras ¿Ya? va hablando, ya Bien, empiezo. esto me lo paso. Esto también, y a ver si sale la siguiente. Esta también. Ahí. Vamos a ver. Yo voy a intentar hacer una reflexión muy breve, nada con ninguna pretensión intelectual, que nadie espere grandes innovaciones, pero sí me gustaría dejar claro cuál es la visión que tengo de los procesos selectivos después de casi 40 años de ejercicio en este ámbito concreto de la selección de personal. Entonces, me gustaría hacer un diagnóstico de lo que tenemos, qué es posible que no se espere y qué hacemos mientras tanto, que es donde puedo quizá aportar algo. Yo creo, se ha dicho aquí, lo que tenemos ahora mismo es eso, insatisfacción. Puede que no sea unánime el diagnóstico, pero desde luego muy mayoritario. Yo creo que todos pensamos que tenemos unos procesos selectivos ahora mismo obsoletos. Yo diría más, y no quiero exagerar, lo son desde hace 40 años. Con lo cual, no es ninguna novedad. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Bien? ¿Qué factores de insatisfacción tenemos? Aparentemente nosotros tenemos un marco jurídico que tenemos que, obviamente, respetar, porque estamos haciendo una selección pública, lo que pudiéramos llamar la parte formal de la selección, que debemos cumplir y que no podemos abandonar, pero también hay un marco sustantivo, sustancial de la selección. Tenemos que ver si estamos seleccionando lo que necesitamos para lo que necesitamos. ¿Bien? Y esa es la pregunta. Yo creo que no. ¿Qué factores intervienen aquí? Pues seguramente unos de tipo estructural y otros coyunturales. Hay factores que son determinantes. Por ejemplo, todos partiríamos de la idea de que es necesario conocer cuáles son nuestras necesidades de personal. Antes de seleccionar, necesidades estructurales. Eso lleva a un proceso de planificación, a un proceso de prospección. La pregunta es, ¿se hace esto en las administraciones públicas? Digo en las, no en alguna. En las, mi respuesta es no. Atendemos a situaciones coyunturales. Aquí te pillo, aquí te mato. Bien, esto es un primer factor, en mi opinión. Segundo, tenemos un rigidez de modelo de oferta de empleo público, que es rígido, que es absolutamente disuasorio y que es lento, muy lento, y no resuelve nuestras necesidades. La prueba evidente de que no funciona el modelo es que nos podemos permitir el lujo de tardar 3 años en seleccionar.
O sea, empezamos a tener problemas jurídicos a partir de los 3 años de selección. ¿Pero alguien piensa que se puede tardar 3 años en seleccionar una persona? Acercaos a la experiencia de las administraciones públicas y de las ofertas de empleo. Creo que no es un modelo que funciona. Tiene que haber una selección continuada en el tiempo. No vale un proceso esporádico de selección. De pronto empezamos a seleccionar, tardamos 2 años o no convocamos oferta de empleo. El proceso selectivo, en mi opinión, debe ser mucho más continuado y permanente. Tenemos unas pruebas que son inadecuadas, además de disuasorias. Aquí he oído hablar sistemáticamente de las competencias blandas. Esto se lleva hablando desde hace 40 años. ¿Lo hacemos? No. ¿Se selecciona por la creatividad? No. ¿Por la capacidad de respuesta a soluciones complejas? No. ¿La innovación? No. ¿La capacidad de comunicación? No. Seleccionamos con pruebas selectivas de conocimientos. Me ha llamado la atención la ponencia de la Unión Europea. ¿Habéis visto qué no tan grande tenía? No conocimientos. Esto no es una novedad de ahora. Esto lleva 30 años así y no hemos hecho nada. O casi nada. Por lo tanto, creo que esto debe cambiar. Y además yo creo que es inexcusable que cambie. Hay un tema especialmente práctico y preocupante. Es la profesionalización de los órganos de selección. ¿Tenemos órganos de selección profesionalizados, expertos en técnicas de selección? La respuesta es no. Tenemos órganos especializados en conocimientos, pero no en técnicas selectivas. Y ese es un problema importante por la calidad de las pruebas de fondo y de forma, como podremos ver. Por supuesto, no hay ninguna evaluación, o casi ninguna, de la selección. No nos preguntamos nunca si hemos seleccionado correctamente, a la vuelta de unos años. Probablemente no. Y tenemos otro problema que es estructural, que es lo que yo pongo ahí, enquilosamiento jurisdiccional. Evidentemente es un proceso público sujeto al derecho, pero tenemos una espada de Damocles permanentemente que impide la innovación. Sistemáticamente, nadie se atreve a innovar, entre otras cosas, por el temor endémico a una resolución judicial que anule un proceso selectivo. Y los costes en selección se pagan carísimos, a corto plazo y a largo plazo en la credibilidad del modelo. Luego eso es un problema que no sé cómo, pero debería resolverle. A lo mejor cambiando el sistema de selección de los jueces. Podría ayudar. Pero es que además tenemos un factor coyuntural, que no sé si es coyuntural o estructural, porque pasa siempre, se repite sistemáticamente cada X años. Es la bolsa de temporalidad estructural. ¿Os acordáis del Estatuto del 2007? Por una sola vez, proceso de consolidación, ¿eh? Ya tenemos otro aquí. Proceso de estabilización, consecuencia de la nefasta política de la tasa de reposición de efectivos, que habrá permitido reducir el gasto público, pero desde luego ha dejado a las administraciones en una situación de temporalidad del empleo brutal, a la que hay que dar solución ahora, con unos procesos de estabilización que yo creo que más de estabilización son de perturbación, porque en muchos casos se convierten en pruebas estafa, y no hay nada más que ver lo que está pasando. Las consecuencias, o sea, las causas, podríamos discutirlo, pero esa es una realidad. Se ha distorsionado el modelo, se ha contaminado el modelo. Este es un proceso que va a hacer mucho daño al empleo público, que lo está haciendo ya al empleo público, y que además, para más dificultad, yo entiendo que hay que hacerlo obligatoriamente. Porque si tú tienes empleo estructural de más de 3 años y no haces procesos de estabilización, los jueces a los 2 días te van a decir que tienes personal laboral fijo o incluso funcionarios interinos permanentes. Todo se andará. Por lo tanto, no es cuestión de querer. Creo que hay que hacerlo. Bien, este es el diagnóstico que, en mi opinión, tienen los procesos de selección. Pero claro, ¿qué viene? Nuestro Millennium 4.0 se ha ido, si no ya le iba yo a dar respuesta a esto ahora mismo. Fijaos bien. Ya adelanto. Si el secretario general de Economía ha dicho que los economistas no pueden producir el futuro, imaginaos un licenciado en Derecho. O sea, esto puede ser lo que sea, pero parece ser que hay determinadas cosas que se vislumbran. El impacto de la revolución tecnológica está ahí. Claramente va a estar en la organización y en el empleo público, por ejemplo. Por supuesto, como un elemento estructural de la organización. Entonces, ¿cómo veo yo el empleo público del futuro? Y estoy hablando 15 o 20 años, no hablo más. Primero, menguante. No sé cuánto, pero sobra gente. Y va a sobrar gente. En esto discrepo con el secretario general de Economía. En el empleo público sobra gente.
Me temo que va a sobrar gente. Y no solo puestos de trabajo de tipo instrumental, ¿eh? Recientemente he leído un artículo en prensa de un estudio americano, de una universidad americana, que dice que las nuevas tecnologías incidirán aún más sustancialmente en los empleos cualificados. O sea que algo va a influir, no me cabe duda. Y se planteará un problema. ¿Qué hacemos con esas bolsas de jubilados activos que tendremos? ¿Bien? Será mutante. Estamos hablando de la adaptabilidad. Si hay algún término que se asocia a revolución tecnológica es la adaptabilidad, la velocidad del cambio. Yo creo que debemos irnos olvidando del puesto de trabajo estructural tal y como le conocemos, con las mismas tareas durante toda la vida. Yo creo que eso está condenado a la desaparición. Tendrá que ser un empleo público mutante, capaz de cambiar, de adaptarse. Para esto es fundamental las competencias blandas. Claramente, volvemos a lo mismo. Y flotante y permeable, ¿qué quiere decir? Que tendrá que ser transversal con el empleo privado. No me cabe ninguna duda. Y tendrá que ser flotante porque no va a ser todo él estructural ni fijo. Habrá mucho empleo temporal. Ya se ha adelantado la figura, ¿cómo le llamaban? El del contrato, no recuerdo ahora mismo, en la anterior ponencia, en la Unión Europea. Una especie de contratación por proyectos. Se contratará a la gente por proyectos. O sea, van a cohabitar personal fijo, poco o menos que ahora, con personal por proyectos, que entrará y saldrá de la función pública, por cierto, con una evaluación del desempeño. A lo mejor ahí sí se hace. ¿Bien? Esto implica una revolución del modelo actual. Hacia una selección permanente e inmediata no podemos estar 3 años seleccionando. Generemos bolsas. Si lo han explicado perfectamente antes, si está todo inventado. Generemos bolsas de trabajo donde la administración que necesite personal pueda extraer su personal con rapidez y con facilidad, sin prejuicio de que luego pueda hacer algún tipo de selección complementaria. Pero de entrada no podemos esperar 3 años a hacer una selección de personal. O 1 año y medio. Termino. Flexible, lo he dicho, adaptable con la empresa privada y con el mercado de trabajo, y funcional, competencias blandas. Propuesta, y termino. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque como ya bien dice, vaya por Dios. Bueno, voy a llegar por ahí. Ahí. ¿Yo qué propongo? ¿Podemos mejorar cosas mientras tanto? Claro que sí. La pregunta es por qué no lo hemos hecho antes. Y seguramente las causas serán las mismas que ahora. Luego, no soy optimista en que seamos capaces de hacerlo. Pero se pueden hacer, claro que sí. ¿Tenemos instrumentos? Claro que sí. ¿Qué se trata? Habría que globalizar el modelo de selección. No digo centralizar, que es bastante, no sé, es un término que asusta. No, globalizar, uniformizar. ¿Cómo? Con una coordinación entre administraciones públicas. Fijaos la premisa de la que parto. Sí, el empleo público estructural de las organizaciones es muy parecido en todas, los puestos de trabajo son iguales, y los procesos de selección son técnicos, ¿por qué tenemos que tener 200 unidades de selección dispersas a nivel nacional? ¿Por qué? ¿Por qué no globalizar el modelo? ¿Por qué no ir a convocatorias coordinadas? Mejoraría el reclutamiento. Haría que la gente no huyera de los procesos de selección. ¿Por qué no ir a sistemas y pruebas selectivas comunes? Mejorarían la calidad y, sobre todo, órganos de selección comunes y especializados en técnicas de selección. Mejoraría la calidad de las pruebas. Cada vez que veo un test de conocimientos, se me abren las carnes. ¿Qué preguntas? ¿Qué auténticos disparates? Accesorias, sin venir a cuento, que no predicen nada, que no miden nada y someten al opositor a un estrés que no sabe ni por dónde está. O esos supuestos prácticos que no son imposibles de realizar. Todo eso mejoraría, claramente, como mejoraría las expectativas de los aspirantes, la eficacia y la eficiencia del modelo, por supuesto, cubriríamos puestos de trabajo rápidamente y además de manera eficiente. Y por último, nos legitimaríamos más socialmente. Estas son las propuestas que yo lanzo. ¿Qué instrumentos tenemos para hacerlo? Por ejemplo, la encomienda de gestión brilla por su ausencia en los sistemas de selección. Y permite todo esto. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que quería contaros. Muchas gracias, perdona que me haya Miguel. pasado. Venga.
aunque parezca que le he dado mucho margen, realmente he utilizado 1,5 minutos más, porque otro Bueno, por medio eso que somos minuto amigos. realmente se lo había llevado la introducción. Bueno, a continuación tenemos a Fulgen, que viene desde el País Vasco, de la Secretaría del IVAP, del Instituto Vasco de Administración Pública. Tienes la palabra. Bueno, yo sobre selección yo creo que ya está prácticamente todo dicho. Como ha dicho antes Juan Carlos, en abril nosotros organizamos unas jornadas de selección en las que intentamos analizar cuál era la situación actual. Trajimos a gente de Holanda, del Reino Unido, de la Unión Europea, que nos contaran cómo hacían ellos los procesos selectivos. Invitamos a la judicatura, invitamos a los sindicatos con escaso eco y nula concurrencia. Yo ahora, cuando estaba oyendo a los de la Unión Europea, que ya conocía un poco el sistema de cómo hacer el proceso selectivo, yo me imaginaba a un sindicalista público con 30 años de experiencia o a un juez de lo contencioso que estarían como la niña del exorcista cuando les echan agua bendita, ¿no? Revolviéndose en la butaca. Porque todo lo que, desde el primer momento, todo para ellos sería ilegal, sería inconstitucional y sería... Yo sí quería hacer un comentario, vamos a ver. Nosotros venimos de una cultura de la evaluación, yo vengo también del mundo de la formación siempre se evalúa, la formación no únicamente en el grado de satisfacción de los que han asistido a la acción formativa, con los profesores, con el local, con no sé cuántos, sino un poco la transferencia que ha tenido eso en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, a nosotros se nos ocurrió también, vamos a evaluar la selección. Nosotros hacíamos evaluación también de grado de satisfacción. Los opositores han estado contentos y tal. Los que han aprobado sí, los demás no tanto, ¿no? ¿El tribunal ha estado contento? No, porque le pagábamos muy poco. ¿Los departamentos a los que van los seleccionados están contentos? Pues hay de todo. Vamos a evaluar la eficacia. Si nosotros hacemos un proceso selectivo que sea eficaz, yo puedo decir que los mejores posicionados al final del proceso selectivo son los que mejor trabajan. Y los que han entrado justito, pues trabajarán justito, ¿no? La correlación debería tender a 1. Entonces, con esta idea, iniciamos en el año 2016-2017 un proceso de evaluar el desempeño de las personas que habían entrado en un proceso selectivo del año 2012. Elegimos el cuerpo auxiliar administrativo porque era el más amplio, había cerca de 200 personas. Teníamos los resultados de las pruebas, habían hecho un teórico, habían hecho un práctico y se habían valorado una serie de méritos. Experiencia, idiomas, informática y algún otro. Y vamos a ver los resultados que han obtenido en la oposición y vamos a hacer una evaluación del desempeño. Bueno, diseñamos un cuestionario para evaluar el desempeño. Primer encontronazo con los sindicatos, que vais a evaluar el qué, para qué. Bueno, ya les explicamos y al final, tras varias reuniones, conseguimos que por lo menos no nos boicotearan, que no llamaran a la gente a no contestar nuestro cuestionario. Bueno, después la clase política también, que vais a hacer qué, bueno, ya les convencimos también y finalmente acudimos donde los jefes de servicio, que eran los que tenían que evaluar en base al cuestionario, que el cuestionario presentaba una serie de preguntas relacionadas con el desempeño, lo tengo aquí, pues me he traído la chuleta, el desempeño de tarea y desempeño contextual. Es decir, tenemos identificadas las tareas más importantes del auxiliar administrativo, que eran atender consultas y reclamaciones, comprobar y cotejar datos, etcétera. Y también evaluábamos el desempeño contextual, que es todo aquello que ayuda a que la unidad administrativa alcance sus objetivos, pues actitud de cooperación, iniciativa y este tipo de cosas. Bueno, entonces, eso se evaluaba mediante un cuestionario, se hizo de forma anónima, de tal forma que nadie sabía, no sabíamos, la persona evaluada, lo que nos interesaba era el resultado global, y con ese análisis que conseguimos sobre 180 personas o así, conseguimos 101 respuestas, porque también hubo jefes de servicio que se negaron a realizarlo, la evaluación del desempeño, pero bueno, lo hicimos y lo pusimos en correlación con el proceso selectivo. ¿Y qué ocurrió? Pues que la experiencia no tiene absolutamente, o sea, la experiencia previa no tiene ningún tipo de correlación con el desempeño posterior del puesto de trabajo, o sea, la correlación es cero, casi es negativa. En realidad era de menos 0,04, pero bueno, eso no es significativo, es cero. Es decir, que una persona, por mucho que tuviera experiencia previa, luego, al cabo de 4 años, que es cuando se evalúa, no desempeña mejor su puesto de trabajo
que otra persona. Los idiomas tampoco tenían relación, la informática tampoco, las titulaciones tampoco. El supuesto práctico tenía una correlación muy pequeñita, del 0,12, y los conocimientos una de 0,3. Es decir, estamos midiendo algo, pero no sabemos lo que estamos midiendo. Nosotros tenemos al final de un proceso selectivo a los aspirantes ordenados con unas puntuaciones, pero claro, el EBEP dice, usted tiene que hacer las pruebas en relación con las funciones que vaya a desempeñar. Y nosotros ponemos un teórico y un práctico que supuestamente creemos que tiene alguna relación con las funciones que va a desempeñar, pero si luego hacemos un estudio estadístico serio, riguroso y tal, no tiene tanta relación. No sabemos lo que estamos evaluando. Yo creo que hay que darle un vuelco a esto bastante importante. Un poco llevados por todo esto y por la literatura científica, lo que nos está diciendo es que de las diferentes pruebas que se pueden utilizar para evaluar a los candidatos para un puesto de trabajo, la que más fiabilidad tiene es los test de inteligencia. Que los test de inteligencia parece que correlacionan mejor con un futuro buen desempeño del puesto de trabajo, independientemente de cuál sea el puesto de trabajo. Hay un estudio clásico donde se analizan todos los sistemas selectivos. El que menos relación tiene es la grafología. La grafología parece ser que no tiene ninguna incidencia en el desempeño del puesto de trabajo. Pero los test, estos sí. Entonces se nos ocurrió, a rebufo un poco de la Unión Europea, hacer un proceso selectivo para unas bolsas de trabajo donde había, en efecto, un componente teórico, había un ejercicio teórico, pero después planteamos una prueba de razonamiento abstracto para una bolsa de trabajo. Bueno, los sindicatos se nos echaron encima, a ver si estábamos locos. El proceso está judicializado, porque nos lo han judicializado todo el mundo. Pero lo más curioso es que los mismos opositores se rebelaron contra el sistema. Es decir, se constituyeron, haya una coordinadora de opositores, que no sé hasta qué punto era representativa, y lo que nos plantearon fue, oiga, no hagan experimentos, vuelvan al esquema clásico, pónganos un temario y háganos un examen sobre ese temario que podamos estudiar. No nos empiecen a plantear cuestiones de razonamiento abstracto o medición de competencias, que eso no podemos controlar, ¿no? Con lo cual es curioso. Bueno, yo, como resumen, creo que en los procesos selectivos actualmente tenemos varios hándicaps o varios problemas. Uno de ellos es la judicatura. La judicatura, y ya se ha dicho aquí, Carles lo comentó, mañana viene Rafa Jiménez, que también lo suele comentar y tal. La judicatura va a analizar un proceso selectivo con el esquema del proceso selectivo que sufrió el juez para acceder a su puesto. Y son muy poco dados a la innovación y prácticamente cualquier cosa que se salga un poco del texto pues nos dan detrás de las orejas. Otro grave problema es el de los sindicatos. Los sindicatos pues hay que atraerlos a foros como estos, donde habría que invitarles a que estuvieran presentes, a que dijeran lo que tienen que decir y que de alguna forma sean un poco más abiertos a la posibilidad de la realización de procesos selectivos más innovadores, ¿no? Otro hándicap importante que tenemos es la presión que realizan los propios interinos de la casa. Las administraciones nos estamos cargando de interinos y cuando llega el proceso selectivo dices, bueno, pues a la próxima haremos un proceso como Dios manda, y nunca hay una próxima, porque ya a la próxima ha pasado tanto tiempo que otra vez tienes a otro colectivo de interinos que te está presionando y te está obligando a hacer un proceso selectivo que de alguna forma lo que se hace es aplantillar a los que ya estaban y ya más adelante. Ayer Carrer Ramió comentaba, bueno, se aplantilla a todos los interinos, lo dejamos todo y a la próxima me dejáis que haga un proceso como Dios manda, pero nunca llegamos a la próxima. Y por último, hace falta un decidido impulso político. Es decir, si el personal directivo de la administración, si los responsables políticos no apuestan por procesos selectivos diferentes, poco se puede hacer. Cuando el criterio de éxito de un proceso selectivo es no quiero salir en los medios de comunicación, y si eso se cumple ya, el proceso selectivo es un éxito, pues bueno, pues poco podemos decir de la eficacia o de la eficiencia de los procesos selectivos. O sea que yo creo que en estos 4 frentes, de alguna forma, nos tendríamos que mover. Muy bien, sí, señor.
Bueno, Completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo no podía ser de otra forma? realmente ha sido Fulgen casi milimétrico, ¿eh? bien. 33 segundos te han sobrado. Sin más, cedo la palabra a Javier Sáenz, del Ayuntamiento de Vitoria. Todo tuyo. Bien, yo tenía preparada otra cosa, pero dada la penumbra del tiempo, pues casi voy a improvisar, ¿no? Al hilo un poco de lo que han comentado mis compañeros. La pregunta era si los procesos selectivos son susceptibles de mejora en algún sentido, ¿no? Bueno, yo creo que el ámbito de mejora es enorme, es enorme. Es enorme por múltiples razones, pero yo me gustaría señalar dos en concreto, que son las que creo que tienen más impacto en el resultado final, porque el resultado final de la selección, de la evaluación, es seleccionar a los más capacitados para ocupar los puestos que estamos ofertando. Sin embargo, tal como se diseñan los procesos de selectivos, da muchas veces la sensación de que están construidos para seguir unas pautas rutinarias y, en definitiva, para cubrir los huecos, ¿eh? Parece que no se persigue realmente buscar a los mejores. Una de las fuentes de error más brutales, diría yo, es la que tiene que ver con la selección de las herramientas. Las herramientas en selección son buenas si son válidas. Y ser válido quiere decir si miden lo que pretenden medir. De entre los tipos de validez que en psicometría pues, se calculan, el más importante es la validez, lo que llamamos validez predictiva, que es un coeficiente en una escala entre 0 y 1 que nos dice en qué medida ese instrumento, esa herramienta, mide lo que queremos medir. De esta manera podemos decir, ese estudio que ha hecho Fulgen de referencia hace un momento, señala, por ejemplo, que los test de inteligencia pues, oscilaban en aquel momento alrededor de punto 60, lo cual ya es una correlación importante. Estudios posteriores han podido llegar a determinar que la inteligencia, hay test de inteligencia que alcanzan una validez de punto 71. Eso quiere decir que el 50% del comportamiento de una persona en su puesto de trabajo se puede predecir a partir de un buen test de inteligencia. Por tanto, el concepto de validez predictiva, validez empírica, que se incorporó en el Estatuto del Trabajador cuando se aprobó esta norma, bueno, supuso, en aquel momento, yo creo que un hito muy importante, porque es la primera vez que se incorpora un constructo científico en un texto jurídico. Y eso, bueno, los que estamos viviendo en este negocio, pues pensamos que realmente pues, podía ser una oportunidad muy importante para marcar un punto de inflexión en el futuro de la selección de personal. Todo esto viene un poco a la hora de determinar las pruebas que estamos usando para predecir el comportamiento de las personas en su puesto de trabajo. En la práctica nos encontramos con 90 temas en un grupo A. Yo siempre he preguntado por qué tienen que ser 90. Podría ser 125 o 323, no sé. Bueno, la cosa es que hay 90 temas que por lo menos hay que prepararse, que los aspirantes se tienen que preparar, cuyos contenidos guardan muy poca o incluso nula relación con los contenidos del puesto de trabajo. Cuando esto es así, el estudio del que hacía referencia Fulgen señala que las pruebas de conocimientos alcanzan una validez de punto 40 cuando están relacionados directamente con el contenido del puesto de trabajo. Estamos hablando de pruebas como los Work Sample Tests, que no son más que lo que nosotros conocemos más coloquialmente como supuestos prácticos. Un buen supuesto práctico es una prueba muy potente, mucho más potente, infinitamente más potente que esas pruebas de conocimiento relacionadas con los temarios en general, cuya validez, cuyo coeficiente de validez pues estará muy cerca de la grafología que decía Fulgen. Entonces, claro, esto nos lleva a plantearnos, estamos movilizando un montón de recursos, estamos martirizando a miles de personas con un temario que se tiene que estudiar para al final obtener unos resultados que son similares al azar.
Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si realmente movilizar todos esos recursos y con el coste que supone, los resultados finales no son mejores que si echáramos unas chapas a la pared, pues realmente ¿qué estamos haciendo, no? A mí me parece una cosa muy seria. Cuando tenemos, pues, por ejemplo, pues un test de inteligencia general que es bueno, bonito y barato, y con el cual no vamos a torturar a nadie más que los 45 minutos que dure la prueba. Bien, esto dicho así de una manera muy rápida en relación a lo que son las pruebas. En relación a lo que es la baremación de las pruebas, esa es otra fuente de error bestial también. Se supone, la lógica nos dice a los técnicos de selección, que las calificaciones, la escala que apliquemos de calificación, debe estar asociada necesariamente a la validez de la prueba. De esta manera, la ponderación más alta estaría asociada a las pruebas cuya validez más alta, y análogamente las ponderaciones más bajas a las pruebas con menor validez. Bueno, pues resulta que llevamos a una mesa de negociación con la parte social estas cuestiones, y como por la paz hay que hacer una Ave María, pues al final se acuerda que vale que la experiencia o la antigüedad en el puesto de trabajo vale el 30% de la puntuación. Cuando la experiencia en el puesto de trabajo tiene una validez de .18, es decir, muy cerquita de cero y muy cerquita de la grafología. Esto es una verdad empírica, no es que me lo estoy inventando. Es decir, llevamos décadas sacralizando la antigüedad y lo que llamamos experiencia en el puesto, que no es más que otra modalidad de antigüedad, cuando en realidad son unas pruebas o es una forma de evaluar cuyos resultados pues nos va a dar unos resultados muy precarios. En fin, podríamos seguir hablando de muchas otras inadecuaciones que se producen típicamente en los procesos de selección. Esto con relación a lo que es lo que podemos calificar como eficacia en el procedimiento. Si hablamos de eficiencia, yo quería comentar una experiencia muy interesante que hace 2 años se ha empezado a hacer en nuestra comunidad autónoma, el País Vasco, que ha nacido desde la Viceconsejería de Interior con la selección de policías locales. La quiero mencionar porque me parece una experiencia muy interesante y que además es extrapolable a otros puestos de trabajo distintos de policía local. Son las convocatorias que se conocen como convocatorias unificadas. Hasta ahora, la selección de policías locales las hacían las diferentes administraciones locales, los ayuntamientos grandes cada uno la suya, los ayuntamientos pequeños pues con el soporte de la Academia de Policía, y claro, esto supone pues un consumo de recursos a veces hasta el colapso de los propios ayuntamientos. Bueno, pues lo que se ha empezado a hacer desde hace 2 años es hacer una convocatoria única para todas las administraciones locales que quieren participar en esa convocatoria. Entonces, lo que hacen, cada corporación solicita la participación en el proceso con un número de vacantes. De manera que, concluido el proceso, todas las personas de la comunidad interesadas en participar en esa convocatoria y en función del orden jerárquico de cómo han quedado al final del proceso, pues eligen la localidad que les parece más adecuada. Esto no solamente es optimizar recursos y es ahorrar costes, es que es también evitarnos problemas de rotación con el personal. Hoy la gente se presenta a muchas convocatorias no en su propia localidad, sino en la de al lado, pues porque en la suya no salen. Pero cuando empieza a trabajar allí, resulta que aprueba la otra donde vivía y entonces abandona aquel puesto de trabajo y se viene aquí. Esto es una cosa algo que está ocurriendo continuamente. Pero eso somete a una rotación en los puestos de trabajo a las administraciones pues que genera bastante distorsión. Y bien, no sé si he acabado ya, pero bueno, simplemente un par de pinceladas, señalar un par de pinceladas o aspectos donde se puede mejorar, digamos, la selección de personal. Muchas gracias. También prácticamente escrupuloso con el tiempo. Ahora abrimos un momento el turno de preguntas, pero permitidme que haga
una pequeña aproximación también de opinión personal al respecto. Yo no voy a ocupar ni 3 minutos ni 4 minutos. El CNFPT, que es el Centro Nacional de Formación Territorial francés, ya en los años 80 empezó el reclutamiento de todo el personal de los entes municipales franceses a nivel agrupado. Por lo tanto, no lo tenemos tan lejos. Está aquí cerquita y ellos lo hacen. Lo hacen además con un sistema curioso, porque ellos seleccionan perfiles y se encargan de buscarles dónde van a trabajar. Y mientras les encuentran trabajo, les pagan. Así les encuentran trabajo rápido. Con lo cual, porque dejan de pagarles. El sistema no es negativo. Y segundo, os voy a contar una experiencia personal que tuvo lugar cuando me tocaba seleccionar o tenía la responsabilidad de seleccionar a un cuerpo nacional de funcionarios. Antes de que nos llegara la competencia al Instituto Nacional de Administración Pública en la selección de este cuerpo, el Cuerpo de Habilitados Nacionales, yo pensé que bueno, pues podríamos hacer alguna pequeña excursión en aquello de las competencias que estos tenían. Hicimos 2 cosas. Primero hicimos un estudio de las competencias que requería el cuerpo. Se analizaron y se vieron exactamente cuáles eran, a pesar de que sus funciones son fe pública y asesoramiento legal preceptivo. Pero, no obstante, ellos mismos se consideran el personal directivo más importante que tiene el municipio y como los que trabajáis en un ayuntamiento, el secretario y el interventor son los que hablan con el alcalde, con lo cual, si no tienen perfil directivo, pues me lo contáis. Bueno, analizamos un poco cuáles eran sus competencias, cuáles eran sus funciones, etcétera, y llegamos a unas conclusiones. Pero no contentos con estos, vimos y dijimos, bueno, vamos a comprobar con un grupo de habilitados cuáles son sus niveles de destreza para ver qué niveles de destreza deberíamos exigir en las futuras oposiciones en relación con las competencias que tienen, para que tampoco vayamos a pedir algo que no esté en el cuerpo actualmente. Y se me ocurrió montar una actividad que denominamos formativa, pero que no lo era, en la cual llevamos a 20 personas a encerrarse durante una semana en un entorno en el que hicimos una simulación completa del trabajo en un ayuntamiento, con un alcalde, con un policía local, con un feriante que tenía un problema en el municipio, con un banquero que no les daba el préstamo, que les daba el préstamo. Bueno, todas estas historias ocurrían a lo largo de la semana. Todo esto vigilado por 5 psicólogos organizacionales acostumbrados a selección y reclutamiento de personal, algunos de ellos reclutando directivos, bueno, eran incluso headhunter, que reclutaban incluso directivos de alguna empresa multinacional muy importante. El jueves, previo a que clausurara la jornada, yo estuve cenando con ellos y le pregunté al responsable de la organización. Ellos tienen una plantilla en la que iban viendo en las entrevistas que tenían con los alcaldes, en el trabajo que desarrollaban, cómo se desempeñaban y cuáles eran sus competencias. El último día yo les pregunté, les dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo funciona esto? Y hubo 2 conclusiones. La primera es un poco menor a los efectos de lo que estamos hablando. Me dijo, no sé, la verdad que listos son muy listos, dice, pero los actores yo creo que se han ido locos. Y digo, ¿y esto? Y dice, hombre, porque el que ejercía de alcalde le preguntaba a uno por una solución y le daba uno, pero le preguntaba el mismo problema a otro y le daba otra solución, y a otro otra, pero la ley no es la misma. Claro, gente que no pertenece al mundo jurídico, contarle estas cosas es complicado, ¿no? Y la segunda que me dijo, que es lo que me dejó realmente más preocupado, fue, listos, como os decía antes, son muy listos. Pero si yo tuviera que reclutar a alguien para una empresa, no habría reclutado a ninguno. Y le dije, esta gente no tiene ninguna capacidad de empatía, no tiene ninguna capacidad de gestión de equipos, no tiene que son habilidades que a mí me requieren en las empresas. Hacen buenos informes, cada uno en su lado. Dice, mira, ella había una chica que estaba diciendo, bueno, es que yo estoy un poco disgustada porque el alcalde al principio era un tipo estupendo y muy agradable, pero al final me trataba mal. Y me decía, claro, ¿cómo le va a tratar mal? Si cada cosa que le iba a preguntar le decía que no. Con lo cual el actor, por muy actor que fuera, evidentemente iba adaptando un rol que al final lo que quería era cesar a esa señora y que se marchara.
Yo creo que debemos empezar a repensar un poco la situación. Cuando mucha gente habla de algo, quiere decir que algo debe moverse. Cuando tenemos además una ventana de oportunidades, como decía Carles ayer, importante, creo que debemos repensar las situaciones. No podemos seguir porque no nos va a funcionar, esta es mi opinión, no podemos seguir porque no nos va a funcionar los sistemas tal cual están montados. También es verdad que para que eso cambie, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que decía antes María José, no lo podemos cambiar solo nosotros. Si vamos a los tribunales y en los tribunales nos vemos con las manos atadas a una serie de procesos, es materialmente imposible. Con lo cual, hay que hacer una labor de convencimiento también a jueces y magistrados de que los procesos son distintos, son diferentes, concurren con circunstancias diferentes, pero la realidad es que hoy por hoy vamos a gastar, por ejemplo, en hacer becas que decía la consejera de Empleo el otro día o que se han hablado y que se han hecho en Valencia, para que las personas estén 2 años gastando un dinero en que personas estén 2 años aprendiendo el artículo 14, que cuando se examinen igual ya no es el mismo artículo 14 que hay. Yo de verdad sé que les hace mucho uso a los opositores el Twitter del 060 en el que todos los días aparece la pregunta de la Dirección General de Función Pública, pero de verdad, ¿prescribe un buen trabajador el que diga si el artículo 14 de la Constitución española dice 2 puntos? ¿Eso qué prescribe? Que se sabe el artículo. Yo siempre digo que estamos en gran medida evaluando la selección de nuestro personal como si compráramos sandías. Y todos sabemos que la sandía por fuera puede estar preciosa, la abrimos y o está podrida, o está muy buena, o está porque vemos una característica, que es básicamente la memorística. No en muchas oposiciones, y es verdad Ana, que, digo, María José, es verdad que no en todas las oposiciones solo se evalúa esto, ¿vale? Pero también es verdad que el coste, por ejemplo, del desarrollo de una oposición como TACS es elevadísimo. El coste de la propia oposición y el coste para las personas de preparar esa oposición. En el mundo en el que nos movemos, ¿es justo que una persona esté sometida a un estrés de 4 o 5 años? La media de acceso en la función pública en Andalucía, hoy por hoy, con carácter fijo de un funcionario, son 36 años. ¿Eso es razonable? ¿Es normal que una persona hasta los 36 años no adquiera la condición de funcionario fijo? No digo como interino, como interino puede entrar a los 27, a los 28. ¿Es justo? Bueno, preguntas. Abrimos el turno de preguntas, porque tenemos ya además al viceconsejero para hacer la clausura, pero vamos a destinar 10 minutos a preguntas mientras vienen de las otras salas que están. Por allí. Buenas tardes. Yo me voy de este congreso un poco asustada también, lo han dicho todos, pero de esta mesa todavía más. Sin perjuicio de que esté de acuerdo en que los procesos de selección tienen que cambiar, hay que innovar y todo esto, yo quiero lanzar una lanza en favor de los funcionarios que han sido seleccionados como toda la vida, porque yo pienso en personas concretas y trabajan muy bien. Y trabajan en equipo y son capaces de liderar. O sea, que tan mal no se han hecho, tan mal no está todo. ¿Que se puede cambiar? Claro, se puede cambiar. Pero, por favor, un poquito de reconocer la labor de los funcionarios que estamos hasta ahora y que hemos aprobado unas oposiciones y que hemos estado 4 años y no nos ha pasado nada. Seguimos en pie, ¿no? Y seguimos estudiando y queremos formarnos y queremos que la Administración siga y continúe y sea la mejor, porque lo que al final queremos es que seamos los mejores. Luego, la segunda idea que quisiera decir es que también me asusta un poco cuando se dice que lo de los contenidos, ¿no? Lo de los conocimientos. Nosotros somos funcionarios públicos, tenemos que conocer la ley. Si nosotros no la conocemos, ¿quién? A lo mejor es porque yo soy licenciada en Derecho y estoy un poco deformada, puede ser. Pero a mí cuando me llega un ciudadano, a mí me pregunta qué es lo que puede hacer. Y si yo no lo sé, ¿quién se lo va a decir?
¿Cuál es la Sí. pregunta? Perdona. No, por no, concretar. son dos reflexiones. Una reflexión. Ala. Vale. Bueno, la pregunta sería que, bueno, no es pregunta, son reflexiones a lo que han dicho, que me gustaría que un poco dijerais que, bueno, que no somos tan malos. Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, Gracias. un segundo. Completamente de acuerdo. Aquí los únicos que no son culpables son los funcionarios seleccionados. Y nadie duda que los hay eficientes en su trabajo y magníficos profesionales, pero será por casualidad. No porque el sistema los haya elegido expresamente por eso, porque las pruebas no son predictivas. Eso es lo que estamos diciendo, que las pruebas no predicen exactamente eso. Claro que los hay, por supuesto que los hay, y claro que hay que conocer el derecho, faltaría más, los juristas, nada más. No los auxiliares administrativos, que no hay que preguntarle el plazo del recurso de reposición. ¿Para qué? Por ejemplo. Tenemos una última... Yo Claro que creo, sí. no, simplemente por decir, los 4 que estamos aquí hemos sido seleccionados con procedimientos clásicos. Y la verdad, yo entre mis compañeros, bueno, el 99%, por no decir el 100%, son muy buenos profesionales, entregados y tal. Pero lo cual, yo creo que es que en la sociedad, pues el nivel no es malo, no es malo. O sea, la gente que se presenta a un proceso no son tontos del culo, o sea, es gente que sabe hacer las cosas y tal. Pero que seleccionamos a los mejores. Esa es la duda. Permitidme, la última intervención y solo la pregunta, por favor, porque tenemos que clausurar por un problema de sala también. Yo considero que lo que dice la compañera, estoy de acuerdo en parte con ella, pero no totalmente, porque me da la impresión de que los tiempos cambian, ¿no? Y entonces las necesidades son otras de las de hace unos años. Entonces hay que afrontarla con un poco de innovación, como ha dicho, y de valentía, pero con cabeza, como yo le digo. O sea, hay que pensar que realmente un cuerpo superior de administradores generales, por ejemplo, necesita de unos conocimientos jurídicos y de los técnicos de la 2 también y de la 1 todos, excepto los informáticos y otras ramas, pero ¿qué les parece a ustedes si lo ideal creo yo que sería combinar la parte jurídica con el área jurídica con el área de habilidades, de inteligencia y conocimientos ortográficos, caligráficos y numéricos, para empezar? Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? María José, que ha hablado menos. Dos cosas. Una cosa que quiero decir respecto a los temarios. Los temarios también cumplen un papel y es un papel de trasladar también los valores y todo lo que significa la organización que vas a entrar en la gente nueva. Es verdad que todo lo puedes adquirir una vez que estás dentro, igual que todo el conocimiento jurídico y que todo, de acuerdo. Pero cuando estás enfrentado a procesos muy masivos que va a costar después llegar a ellos a formación, es simplemente una entrada, cuando le estamos enseñando cómo tratar al ciudadano, cómo acceder, tiene esa parte. ¿Qué hacemos mientras tanto, mientras llega toda la innovación? Acortamos plazos y en eso estamos avanzando mucho. Tenemos comisiones permanentes de selección. Quiero decir que no es que tampoco nos hayamos quedado totalmente estancados. Y incorporar las capacidades hay que hacerlo, y hay que hacerlo, si bien no en el proceso selectivo, porque tiene los tiempos que tiene, en el curso después selectivo. También es otra opción, que es un poco lo que hace la Unión Europea, solo que dentro de su proceso selectivo. Pero que nosotros estamos innovando, estamos detrás. La máquina innovadora está detrás y la máquina realista está en el día a día. Bueno, pues muchas gracias a los 5. Yo creo que ha sido una mesa que por lo menos hemos trasladado, además, visiones diferentes y complementarias. Y para eso está este congreso, para empezar a extraer conclusiones y esperemos que en el siguiente congreso incluso empezamos a traer algunos resultados. Así que nada, muchas gracias a los 5 y damos paso al viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Antonio Díaz, que va a hacer la clausura del